tratar de quitar ese poder que estaba, ¿sí? Para no dejarse llenar del poder francés, sino que dicen, no, independicémonos, perdón, hagamos una revuelta para que si llega Napoleón a este territorio, pues se dé cuenta que nosotros aquí no queremos a ellos, sino que nosotros nos regimos por el rey, por la hermosa imagen del rey, ya que pues este territorio, al ser católico, se conocía de que el rey era el enviado de Dios a la tierra, entonces pues no podían traicionar. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. 20 de julio de 1810. Entonces empecemos a hablar acerca del plan que se tenía a esa fecha, ¿sí? Entonces, un puñado de abogados ambiciosos y ricos santafereños, y ante todo, pues, los criollos, de apellidos como Torres, Lozano, el Sabio Caldas y Acevedo y Gómez, habían planeado un alboroto ahí, para atacar a José Llorente, un español, ¿sí? Entonces, esto era para que con el objetivo de convencer al virrey, ¿sí? Que era de apellido Amar y Borbón, de organizar aquí una junta como la de Cádiz, en la cual ellos pudieran tomar parte, ¿sí? Pero ojo, una junta muy leal y nada revolucionaria frente al rey. Al rey se le seguía respetando. Como ya les digo, la víctima fue José Llorente. Este español era conocido por su desprecio ante los americanos. Tanto era que los historiadores decían que él siempre decía una frase que era que se cagaba en ellos. ¿En quién? Aquí en los criollos, en los americanos. Se cagaba en los americanos. Entonces, el encargado de ir a sacarle la piedra fue un señor llamado Antonio Morales. Mi perro aprueba eso. Un Profe, señor, ¿puedo interrumpirte para responder una pregunta? O bueno, no sé si tú la quieres responder. Es, es con respecto de qué manera incide Francia en la independencia de los Estados Unidos. bueno, qué pena. Pues, ¿la quieres responder? Pues yo la respondería así. Digamos que hay una Dale. rivalidad histórica entre el imperio francés y el imperio inglés. O bueno, o sea, las personas que habitan actualmente el territorio de Inglaterra y el territorio francés. Digamos que ya desde lo que se conoce como Edad Media hay unos enfrentamientos de la guerra de los 1000 años entre ingleses y franceses y de hecho ya enfrentamientos directamente entre, digamos, en lo económico, de quién desarrolla más rápido, si Francia o Inglaterra. Entonces digamos que es como, o sea, influye en tanto Francia tiene una rivalidad histórica, cultural, política, podríamos llamarlo, con los ingleses. Por lo tanto, entonces una oportunidad de independizar una colonia inglesa y a cambio tener, digamos, favores de los estadounidenses, o sea, de las colonias liberadas. Por eso es que, digamos, Canadá en parte habla francés. Sí, porque digamos que si bien era una zona casi en su totalidad francesa, había algunas cosas inglesas, había unas, digamos, como aldeas de los ingleses que invadían esa parte que se conoce ahora como Canadá. Entonces, a la independencia, eso le convenía pues a Francia. Y también digamos que hay territorios que tienen nombres directamente relacionados con ciudades que son francesas. Entonces, digamos que era como devolverse los favores entre ellos. Digamos. Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, así pasó. El enemigo de Estados Unidos era los ingleses, entonces los franceses dijeron, listo, entonces los vamos a apoyar. Entonces digamos que eso puede ir por ese lado, digamos, porque Francia tiene, digamos, cierta influencia en la independencia de los Estados Unidos. Gracias, profe. Sí, estás en, estoy de acuerdo contigo y estás en lo cierto. Aunque pues, como les digo, chicos, si quieren investigar, ahí pueden hacerlo. Pero listos. Siendo hablando aquí de José Llorente, pues como les digo, utilizaba siempre esa frase de que se cagaba en los americanos. Pero bueno, vamos a ver cómo sucedió eso, ¿no? ¿Cómo se ejecutó ese plan? Como todos sabemos y siempre nos han dicho en el colegio, todo fue por un florero, ¿no? Entonces, Morales, el señor que fue el encargado, Antonio Morales, que fue el encargado de ir a pedir el florero, entonces lo pidió prestado para adornar la mesa para el visitador Villavicencio, ¿no? Llorente, pues obviamente dijo que se cagaba en Morales y en el visitador,
Y pues Morales apeló al localismo y este señor Acevedo y Gómez empezó a avivar la gente, ¿sí? Con sus discursos. Y entonces saltó de balcón en balcón para arengar a las personas que estaban en la plaza. Utilizó una famosa frase que se las voy a leer, ¿sí? ¿Qué dice? Si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Ved los grillos y las cadenas que os esperan. O sea, claro, la gente al escuchar eso, uy, ¿será este el momento de liberarnos? De la libertad, de la revolución, como está pasando, o como pasó en Norteamérica, como está pasando en Francia. Claro, la gente pues se animó, ¿no? Pero después de mucho tiempo ahí como parados, ¿sí? Como cuando uno va a una marcha aquí en Bogotá y dura como 3 horas parado en la Plaza de Bolívar, sin nada, escuchando un poco de políticos hablar, pues la gente se estaba cansando y aburriendo, ¿sí? Entonces, pues como el virrey no sacó ni los cañones, ni nada de lo que tenía, entonces la gente pues nada, de la plaza se empezó a aburrir y se fue, ¿sí? Se empezó a ir. Pero hay alguien llamado José María Carbonell y junto con algunos estudiantes, escuchen bien y lean bien ahí, estudiantes, para que vean que el estudiante siempre ha sido importante en cada una de las transformaciones. Y aquí ya empezaba a verse eso. Y entonces algunos estudiantes se dirigieron a los barrios populares de San Victorino y Las Cruces a amotinar al pueblo, ¿sí? Entonces esos estudiantes, que fueron llamados chisperos, echaron a la gente a empezar a pedir algo que se llamaba cabildo abierto, ¿sí? Claro, la gente al escuchar a estos jóvenes, a Carbonell, todo lo que estaban pidiendo, pues volvieron otra vez con más ganas y hicieron que el señor virrey Antonio José Amar y Borbón cayera preso. Pero listos, pasó eso, el 20 de julio, el grito de independencia. Y entonces vamos a hablar acerca de eso. ¿Independencia? A lo bien, independencia, o sea, preguntémonos eso. ¿Por qué hago esa pregunta? Bueno, la Junta, ¿sí? Que se formó después de ese alboroto, ojo, no fue revolución, porque nunca fue una revolución, fue una revuelta, ¿sí? Para hacerse escuchar, no una revolución. Entonces, la proclamación del Cabildo Abierto para que escogiera a los integrantes de la Junta, pues fracasó. Pero los inteligentes personajes que ya les había dicho, Torres, Lozano, Caldas, Acevedo y Gómez, hicieron de las suyas para tomar el poder de la Junta. ¿Sí? Entonces, ya cuando tenían el poder, adivine, liberaron al virrey. Sí, porque no, ¿cómo vamos a poner preso al virrey si es que nosotros no queremos acabar con ellos? Y ellos muy bonitos le ofrecieron que fuera la cabeza de esa junta. Sí, ahí todos bellos. Y como se dieron cuenta que la gente afuera seguía alborotada, entonces lo que hicieron ellos muy bonitos fue retomar el orden de lo que estaba pasando en Santa Fe y adivine, metieron presos a Carbonell y a aquellos estudiantes, aquellos chisperos que estaban avivando al pueblo. Los metieron presos. Sí, nos ayudaron. Gracias por levantar a la gente. Ya tenemos el poder. Vayan presos. Ya no los queremos más. Entonces ahí empieza a verse ese gustillo de los criollos por tener el poder y utilizar al pueblo para llegar a él. El rey, bueno, perdón, el virrey se escapó. El man se escapó y llegó otra vez a España. Y también, bueno, independencia. Ya nos liberamos de los españoles, pero pasó algo muy chistoso. El 6 de agosto de 1810, creo que son 15 días después de vuelta del 20 de julio, se celebró el aniversario de la conquista, ¿sí? Todos salieron a celebrar el aniversario de la conquista de la amada España, cuando había llegado al territorio nacional. Y bueno, eso era entendible, ¿no? Porque estos sujetos que tomaron el poder de la Junta, pues eran nietos o tataranietos de los conquistadores. Entonces, pues tenían que celebrar
a aquellos españoles que habían venido a salvarlos. Eso es así como un rápido resumen de lo que pasó el 20 de julio, ¿sí? Por eso yo hacía la pregunta de grito de independencia. A lo bien, ¿cuál independencia? Si lo único que hicimos fue cambiar de amos, que ya no nos mandaban los españoles, sino los criollos, y los criollos tomaron el poder. Entonces, no sé si haya alguna pregunta por ahí. ¿No? Todo perfecto, nice. Bueno, listo. Entonces, cada vez que llegue el 20 de julio y nos digan que es la independencia, cuestionémoslo, ¿sí? Porque ¿independencia de qué? Pero listos. En este momento empieza un problema que es el problema más grande de la humanidad, que es el poder, ¿sí? Porque ya los criollos tenían el poder, ¿y ahora qué van a hacer con él? No tenían como que nada listo y preparado, por lo que vemos. Entonces llega un periodo llamado la patria boba. Aquí hago una pausa para preguntar si alguno de ustedes vio los videos que les envié del profesor Superó. No sé, alguno que lo haya visto. Creo que no. Gracias, muchachos. Ah, bueno. Gracias, Marci. Listos. Bueno, yo les dije que no era obligatorio. Bueno, si no era obligatorio, bueno, pues era como para que se entretuvieran y dejaran de ver al señor Duque hablar ahí miércoles cada hora a las 6. Pero bueno, entonces vamos a hablar acerca de este periodo de la patria boba. La patria boba que lo quise poner de 1810 a 1816. Algunos dicen que empieza en 1811, pero bueno. Este tema de la patria boba era cuando los criollos no sabían qué hacer con el poder, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando de los pobladores, ¿sí? De los que poblaban aquí este territorio. Se dividieron en dos. Los naturales, que eran pues los esclavos, los mestizos, todo este cuento, y los criollos, que ellos no se mezclaban con nosotros, ¿no? Ellos eran de la alta, ellos eran de sangre azul. Pero listo, vamos a hablar aquí, para no hacer un poco de spoiler, de los naturales. Obviamente estos naturales, voy a hablar de derecho económico y derecho político, ¿sí? Voy a empezar con el derecho económico. La primera medida que tomó la nueva junta fue abolir los resguardos de propiedad colectiva, ¿ah? Los que tenían aquellos esclavos, ¿sí? O aquellos mestizos, y bueno, este tema de los resguardos de propiedad colectiva. Ellos lo que hicieron fue, ¿no? Vamos a abolir esos resguardos, con un pretexto muy bonito que era, los vamos a dividir en pequeñísimas parcelas individuales para que ustedes, señores naturales, tengan los mismos derechos económicos que los de los criollos y puedan tener su territorio individual, sí, para usted solito, para usted, para que nadie más lo joda, no lo comparta con nadie. Obviamente aprovecharon esto para ellos tomar tierritas, ¿sí? Para ir apoderándose de tierras. Y de ahí pues también nace uno de los problemas importantes de este país, que es la tensión, bueno, el tener tierras, ¿sí? Que es uno de los problemas que en este país ha generado más conflictos, el problema de la tierra. Entonces, propiedad colectiva, no. Vamos a pasar a que cada persona tenga su parcelita individual, sí, su pequeñita parcelita. Y ahora pasando al tema de los derechos políticos, se les siguió negando, ¿no? Entonces, ¿cómo se les negaba? Pues no tenían ni sufragio, ni tampoco representación. ¿Por qué no tenían sufragio ni representación si ya se supone que éramos independientes? Pues decían que no se les daría hasta que hayan adquirido las luces necesarias para tenerlo, ¿sí? Entonces, algo también lo que pasa ahora. Se nos dice que debemos elegir a los representantes, senadores, porque ellos tienen estudios,
aquí en el país, fuera de él. Así tengamos un alcalde que tenga un doctorado chimbo o un ministro que falsificó su tesis. Se copió la tesis de otra persona y la pasó como la de él, ¿sí? Pero es que ellos son los iluminados, ellos son los que nos pueden mandar, nosotros no sabemos nada de eso. Entonces, escojámoslos a ellos para que nos sigan mandando, porque como ellos saben, nos van a llevar por buen rumbo. Entonces, eso pasaba en los naturales, ¿no? Les decían que tenían un mismo derecho económico porque tenían ahora no su parcela, su resguardo colectivo, sino su parcela individual. Y pues todavía no tenían derecho político porque no eran lo suficientemente iluminados para comandar este hermoso territorio. Ahora pasemos a hablar de los criollos, ¿sí? Los que ya tenían el poder. Ellos en ese momento tenían que resolver dos grandes problemas que estaban, pero pues, vueltos un 8 con esos dos grandes problemas de, hey, ¿cómo vamos a resolver esto? Ah? ¿Cuáles eran estos dos grandes problemas? El primero era el cómo dirigirse entre sí. No sabían ya cómo dirigirse, ¿sí? Pues como ya tenían el poder, entonces ya se dirigían de señoría, ¿sí? Porque es que ya no somos cualquiera, ahora somos los que mandamos en este territorio, entonces, ¿cómo nos vamos a dirigir? Sí, no podemos dirigirnos igual que los mestizos, los mulatos, así con nuestros nombres, no, no, no. Entonces empieza su señoría, tanto ese tema. Al presidente se le empieza a decir su excelencia, ¿sí? La excelencia del señor presidente. Y al Congreso se le empieza a conocer como la Alteza Serenísima, ¿sí? Porque es que ellos ya son la Alteza, ¿sí? Son ahora nuestros nuevos gobernantes. Pero también tenían otro grave problema, que eran los nombramientos burocráticos. Pues madre, ya tenemos el poder, ahora cómo nos vamos a dividir esto, ¿no? Ahora cómo nos vamos a nombrar a las personas en esos puestos burocráticos. Ahí, pues, en lo primero, todos querían ser presidentes, ¿sí? Entonces, estos señores hacendados, estos señores abogados ricos, querían ser presidentes, ¿sí? Pues porque eran criollos. Tanto fue que en ese tiempo, si no estoy mal, hubo 13 o 14 presidentes, creo. ¿Sí? Algunos duraron apenas unas semanas, como el cargo de presidente. Y el otro tema era el de los militares, ¿no? Pero ¿cómo les vamos a dar el puesto de general o coronel? A ver, por sus destrezas en la guerra, no, nos demoraríamos mucho, ¿cierto? Entonces, a ver, por su fuerza, no, porque los fuertes eran los esclavos y no queremos un general esclavo. Entonces se les ocurrió de que para ser general o conservador, o general o conservadores, general o coronel, lo iban a relacionar con el número de peones que tuvieran en sus haciendas, ¿sí? Pues si tenía mil peones, ahí dando un número, pues podía ser general porque sabía mandar. Entonces si tenía 800, pongámoslo en coronel, ¿sí? Y entonces así empiezan a esos nombramientos burocráticos, ¿sí? Entonces llegó el momento en que había más generales y más coroneles que los propios soldados. Pero bueno, esta es la parte de los pobladores, ¿no? Cómo estaban viviendo ese tema de la patria boba. Pero vamos ahora a ver por qué se llamaba la patria boba. Por este tema, ¿sí? Por esta palabrita aquí que ustedes ven, poder. Como les digo, ya tenían el poder, pero no sabían qué hacer con él. No sabían ni ahora qué vamos a hacer, qué nos vamos a mandar, cómo lo vamos a proteger. Entonces, voy a empezar aquí con este tema. Una división política. Este país se partió en dos. Así, de sencillo. De hecho, eran tres porque todavía habían partes realistas que eran en el norte del territorio y en el sur también habían partes realistas. Pero bueno, la división política. Entonces nos partimos en dos. Nace por un lado el Estado Libre de Cundinamarca y por el otro lado las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Voy a empezar con el primero. Este Estado Libre de Cundinamarca era de carácter centralista. Y ahorita más adelante vamos a ver qué era este cuento de los centralistas. Estaba conformada por Chocó, Mariquita y Cundinamarca. ¿Sí? Habían algunas otras regiones, pero pues quise colocar como estas tres. Estaba conformada por esas. Y su capital era Santa Fe,
que fue la capital entre 1811 y 1814. Y ustedes se preguntarán, ¿hubo algún cambio de capital? Porque este profesor nos dijo que iba hasta 1816. ¿Será que nos mintió? ¿Será que se equivocó? Ya vamos a ver más adelante. Aquí el presidente pues era el señor Antonio Nariño, comerciante, un gran personaje, ¿sí? Rico, criollo. Ahora podemos hablar de las Provincias Unidas. Volví a colocar la D, qué locura. Pero bueno, Unidas de la Nueva Granada. Estas eran de carácter federalista. Ya lo vamos a ver más adelante, qué era esto de centralistas y federalistas, cuál era la joda entre esos manes. Estaba conformada por Antioquia, Valle del Cauca, Cartagena y Tunja. La capital era Tunja, fue Tunja de 1811 a 1814 y Santa Fe de 1814 a 1816. Y entonces ahora ustedes se preguntarán en sus cabecitas, ¿será que llegaron a algún acuerdo los centralistas y federalistas y se unieron para que acabara ese conflicto? Vamos a ver más adelante. Más adelante lo veremos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una guerra civil, aquí en el territorio. En este territorio que apenas se había independizado, así entre comillas, coloquen, si lo están escribiendo, porfa coloquen en comillas supremamente grandes, independencia. Entonces esta guerra civil se da sin consolidar eso. No se consolidó la independencia y ya nos estábamos peleando por el poder. A ver quién iba a gobernar este país y de qué manera. Y de manera centralista o de manera federalista. Que terminó en 1900 entre la mejor forma de comandar este país o de vivirlo es de forma centralistas y pues los federalistas que no, y bueno, ahí esas disputas que generan el poder. ¿Cómo termina este conflicto en 1814? El señor Torres, Camilo Torres, ojo, Camilo Torres el malo, para que lo vayan referenciando ahí, Camilo Torres el malo, envió un ejército comandado por, no sé si ustedes hayan escuchado a este señor, espero que sí, espero, por un señor llamado Simón Bolívar, no sé qué tanto lo conozca. Entonces envió un ejército comandado por el señor Bolívar para conquistar Santa Fe. Para hacerse, ¿no? Llegó a Santa Fe y por eso los federalistas ganan ese conflicto y Bogotá, bueno, Santa Fe pasa a ser la capital de esas provincias unidas de la Nueva Granada. Entonces, a ese periodo se le llama la patria ova. La patria decisión que hará la mejor a matar y el poder degrada. Pero bueno, esta es la parte de la patria ova. No sé si alguno tenga alguna pregunta. A ver, ¿qué pregunta tienes? Lo siento, he tenido problemas con el audio tremendos. Pero bueno, claro que sí. Aquí. Creo que fue en la guerra civil. Entonces, se da una guerra civil entre federalistas y centralistas, ¿sí? Se da sin consolidar la independencia. Entonces, este combate es por el poder. Algo que se me había olvidado decir es que, por ejemplo, Nariño, ¿sí? Antonio Nariño, que era de los centralistas, decía que el presidente Torres era un tirano autorizado por la ley, mientras que Torres, Camilo Torres, el malo, decía que Nariño era un dictador basado en la usurpación. Entonces ya había una mano
de rifirrafes entre ellos, entre quién era mejor, entre quién era un dictador, entre quién era un tirano, entonces bueno. Este conflicto termina en el año 1814, ¿sí? Termina el conflicto. ¿Cómo termina? Vuelvo y pregunto, y espero, si ustedes lo conocen o alguna vez han escuchado de él, llamado Simón Bolívar. Entonces Torres envía a Bolívar a conquistar Santa Fe para hacerse el poder, ¿sí? Para coger Santa Fe y tener el poder supremo de la Nueva Granada y que ahora en adelante se llamara Provincias Unidas de la Nueva Granada con un carácter federalista. Y bueno, esa fue la parte que, que dije en la última parte. Espero que se haya escuchado bien. Lo siento, espero no seguir teniendo problemas con el audio. Pero bueno, creo que Marce por ahí tenía una pregunta. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿No? Es Luna. Tomaré el... ¿Te la leo? Ah, bueno, sí. Luna nos pregunta, ¿por qué nunca se le reconoce el logro de la libertad a George Kennan? ¿No tuvo realmente influencia? ¿Qué? ¿A quién? Creo que no tiene influencia porque ni yo sé quién es. ¿Quién? Ya te digo, George Kennan. Ah, pues yo buscando porque tengo que aceptar, tampoco lo conozco. Político británico, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas y la era de Europa en la restauración en el Congreso de Viena. Ah, bueno, pues digamos, no sé si te refieres, digamos, a la libertad aquí en América Latina o en Europa, porque si hablamos ya de la restauración de Europa, tendría influencia el señor, pero digamos en restaurar las monarquías, porque de hecho el Congreso de Viena como tal, el objetivo de ese Congreso era la restauración de todas las monarquías que habían en Europa hasta cierto punto en el cual pues Napoleón o bueno, los franceses en general empezaron a hacer todo este tipo de revueltas. Entonces, pues realmente no sé por qué la historia no lo tiene en cuenta. Realmente yo no lo conocí. Ahí sí, yo, yo te fallo. Yo también, a lo bien, no lo conocía. Entonces, pues, chicos, como yo les estaba diciendo, y chicas, al principio, si llega a haber alguna pregunta que ni el profe Darío, ni, ni la profe Marce, ni el profe Johnny, ni nuestra invitada al día de hoy, la profe Juliet, saben, pues, que hay como tarea de nosotros investigar y, pues, si investigan, podamos en el grupo, en los grupos de WhatsApp seguir el debate, como ahí encontré algo de este man, y mirar. Pero bueno, muy buena pregunta, Luna, y pues ahí si alguien quiere investigar más. Pero listos. Bueno, eso fue la patria boba, ¿no? Después de la patria boba, pues vino la reconquista, ¿no? Que es cuando Fernando VII vuelve al poder, después de que expulsan a las tropas de Napoleón. Entonces él ve la necesidad de recuperar América, pues porque América era la gallinita de los huevos de oro de España. Entonces ve la necesidad y envía a un general, a un tal Pablo Morillo, con más de 10.000 hombres. 369 hombres eran músicos, que ustedes dirán, músicos, es que venían a cantarnos una serenata o qué. No, como ustedes saben, en ese momento, pues tenían que la trompeta y tan para las guerras, que el sonido de retirada, el sonido de atacar, el sonido de esperar, bueno, todo ese tema de las guerras. ¿Sí? Entonces, a él le dijeron a Pablo Morillo que tenía que actuar con benevolencia. ¿Sí? Entonces llegó a Caracas, allá fue recibido con flores y trompetas, al igual que en Santa Marta, que siempre fue realista, como les estaba comentando. No todos eran federalistas, ni todos eran centralistas, sino que pues también había una parte realista. Y pues Santa Marta era un ejemplo de eso. Fue en Cartagena donde Pablo Morillo encontró una resistencia
increíble. ¿Por qué digo que una resistencia increíble? Porque fue un combate de 105 días, en donde Morillo intentaba entrar, pero Cartagena resistía. Por esto fue que Bolívar, tiempo después, la llamó como la heroica. Y es por eso que ahorita cuando prendemos el televisor y hay noticias de Cartagena, dicen, no, estamos en Cartagena, la ciudad heroica, ta, ta, ta. Fue por eso, porque aguantó 105 días, pero cayó. Entonces, ahí fue cuando Morillo dijo, hay que ir por las cabecillas de la revolución. Así, entre comillas, también grandes, grandes. Revolución. Entonces, se dirigió, fue tomando terreno cuando llegó aquí a Santa Fe. Ahí viene. Aquí en Santa Fe, ¿cómo fue recibido? Aquí en Santa Fe fue recibido el señor Morillo con sin mayor resistencia, ¿no? No pusieron resistencia, sino que fue recibido con flores, con banderas de España. Y entonces la gente decía que al fin había llegado Morillo, el man que nos iba a salvar de estos independentistas, que lo único que querían era alejarnos del rey y de Dios. Entonces toma el poder el virrey Sámano y pues ahí empieza hasta 1816, 1819, que fue cuando se da la independencia de este territorio. No voy a hablar de eso, ¿sí? Pero pues nada, ustedes saben, si quieren investigar acerca de Santander, de Bolívar y todo ese tema que dio la independencia. Por eso, pues, pedía que vieran El Profesor Superó para que no se quedaran con las dudas. Pero pues ahí sigue la invitación de ver al Profesor Superó. Pero bueno, yo les dije que íbamos a hablar acerca de que eran los federalistas, pero también voy a meter a los nietos o los hijos de estos movimientos, que fueron los liberales y los conservadores. Y vamos a tratar el tema de la división por el poder. Pero antes... Yo quiero decir algo ahí, como para complementar lo último de que de la independencia. Digamos que, pues no sé, de pronto algunos ya lo saben, pero no está de más decirlo, que digamos, después de la independencia es donde, bueno, digamos que el problema de la tierra como tal venía, digamos, de un problema de la colonia, ¿no? Con el tema de la encomienda, que la mitad y bueno, un poco de vainas ahí. Pero cuando se da la independencia, resulta que estos señores que ahora sí, que eran los meros que habían quedado con el poder, dijeron las tierras para los generales, los mejores generales en batalla, y para mis familiares. Ahí fue donde se empezó a gestar todo el problema, digamos, histórico de la tierra aquí en Colombia. Porque, digamos, los indígenas ya no tenían, digamos, sitios sagrados. Medianamente los españoles tenían como un acuerdo con los indígenas y tenían su propio territorio. Ahora, con la independencia, estos señores lo desconocieron totalmente dentro de las próximas constituciones que habrían de hacer. Y digamos que también los afros tenían como ciertos territorios, pero tampoco estaban dentro de la nueva, entre comillas, legislación que iban a hacer estas señores que tomaron, pues digamos que después de la independencia. Entonces digamos que es como para tomar eso en parte, porque creo que más adelante se va a manejar el problema de la tierra, y digamos eso desemboca en casi que en la mayoría de conflictos que tiene Colombia a partir de aquí en adelante. Entonces es como para tenerlo en cuenta, que ahí es donde se empieza como a evidenciar la cuestión de la distribución desigual de las tierras en Colombia. Gracias, profe. Sí, tienes toda la razón. También pues ya habíamos hablado antes de Bolívar, ¿no? De quién fue ese personaje hermoso y heroico de Bolívar, que no batallaba, sino que mandaba a los soldaditos a que batallaran. Pero bueno, les iba a preguntar algo. ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿Quieren que hagamos un break de 5 minutos? ¿Se estiran tan? Porque lo que viene va a seguir siendo pura parla, y pues entiendo que se pueden cansar de escuchar mi voz. Entonces, pues, ¿cómo estamos de energía? Me lo hacen saber en el chat, porfa, ¿cómo están? Si están bien, si consideran que podemos hacer una pausa o algo. Por ahí Luna nos sigue hablando de Bolívar. Sigamos, dice Luna. Bueno, entonces, me agrada. Espero que estén entendiendo algo, ¿sí?
Espero que estén entendiendo algo de todo lo que les estoy diciendo. Pero bueno. Listos. En este tema de la patria boba, me devuelvo un poquitico. Voy a comentarles algo que decía un señor muy bonito él, que tiene, que su nombre está esta de nuestra universidad que queremos mucho, de la Universidad Distrital, el Sabio Caldas, ¿no? Como para, ¿cómo decirlo? Como para explicar esta patria boba, como para decir el por qué pasó, como para disculparse. Entonces el man decía que todas las naciones tienen su infancia y su época de estupidez y de barbarie. Nosotros acabamos de nacer. Entonces el man dice, pues entiéndanos, sí, el conflicto, pues, es que acabamos de nacer, sí. Hey, ténganos paciencia, no sabemos cómo es esta vuelta. Entonces, pues, ténganos paciencia ahí. El nombre de la patria boba, pues, fue dado por Antonio Nariño, que lo comentó en el periódico de él, creo que era la Bagatela, si no estoy mal. Pero bueno, ahora sí, pasemos a hablar acerca de la división por el poder, porque aquí nos dividimos por el tema del poder. Voy a empezar hablando del periodo de 1811, 1810 y 1816, lo de la patria boba y este tema de centralistas versus federalistas. Voy a empezar con los de azul. Quiero que le pongan especial atención a los colorcitos, ¿sí? Para que ahorita hagan una asociación. Entonces, los centralistas. El mayor representante de este movimiento fue el señor Antonio Nariño, ¿sí? La casa del man, pues hoy es la casa del presidente, ¿sí? El señor Antonio Nariño. ¿Qué característica tenía estos centralistas? Ellos abogaban por un poder único y central. ¿Por qué? Porque Nariño y los que le seguían tenían la creencia de que unidos y fuertes podían derrotar a España por si llegaban a quitarles esa libertad. Digamos que Nariño sí era aquellos de los que sí creía en la independencia total de España, ¿sí? Y entonces decía que el federalismo, ¿sí? Lo que está al otro lado, nos dividiría como nación. Entonces perderíamos todo lo que somos ahora, ¿no? Entonces nos dividiríamos feo, horrible. Y pues algunos españoles seguían a Nariño, entonces se enlistaron en el ejército de Nariño para defender el centralismo. Algunos españoles que quedaban todavía aquí en Santa Fe. Una fecha importante de este centralismo fue el enero de 1813. Ahí caen los federalistas en manos de los centralistas. Entonces los centralistas pensaron que ya habían ganado el conflicto. Eso hace que el señor Antonio Nariño, después de esa firma de la paz, ojo, vale, claro, ahí ya se había firmado una paz. Entonces es desde hace mucho tiempo que la paz no se respeta y pues se siguen haciendo muchas cosas. Pero bueno, entonces después de que se firmara ese proceso de paz, ahí, entre comillas, Nariño dijo, bueno, ya ganamos nosotros. Entonces, lo que hizo fue aprovechar eso para coger sus tropas y comandar una campaña contra los realistas en Pasto y Popayán. En su camino, pues fue ganando batallas, pero fue derrotado en Pasto. Y en Pasto cae preso y es enviado preso a España y liberado en 1820, ¿sí? Entonces, pues, Nariño, pensando que ya habían ganado, se fue a Pasto y dejó en el poder a un hermano, creo que fue, o un amigo, no recuerdo muy bien, pero listos. Esto era el centralismo, ¿no? Poder único y central para luchar en contra de España si venían a jodernos. Entonces ustedes dirán, no, tiene razón, sí, unidos somos más fuertes. Pero bueno, ahora pasemos al otro lado. Otra vez les digo, píllense en los colores. Pasemos al otro lado.
los federalistas. Algunos representantes de este movimiento, entre comillas, fue el señor Camilo Torres, el malo, otra vez, no me voy a cansar de decir, sí, para que no tengan equivocación, como que digan, Camilo Torres vivió desde 1810 hasta 1964. Entonces, no. Camilo Torres, el malo, fue uno de sus mayores representantes. También el señor Miguel de Pombo, apellido criollo de ascendencia millonaria. Y Simón Bolívar, que como les dije y les comenté, fue el que tomó aquí Bogotá, o bueno, Santa Fe, como se llamaba. La característica de estos federalistas era la autonomía territorial soberana. Entonces, que cada región tuviera su propia constitución. Pero, ¿por qué decían que eso? Entonces ellos decían, hey, pillémonos solamente el territorio que hoy tenemos al mando, que está, pues, tiene muchas diferencias. Está rodeado de cordilleras, de llanos, de costas, de montañas. Entonces ellos decían, solamente píllense que los de Medellín son diferentes a nosotros los de Santa Fe. Y pues tenían cierta diferencia, ¿no? Entonces es normal que los paisas pues hablen paisa, que los caleños pues hablen caleño ahí con su acento, que los de Santander también tengan su acento, que los de la costa tengan su acento, los cachacos no tenemos acento porque somos magias, no mentiras. Entonces él decía, hey, es que no somos iguales, no podemos ser un poder único central, porque es que aquí no somos iguales nosotros. Y entonces se decía que la nación colombiana no existía antes que la conformación del Estado. Entonces entiéndase la idea de nación como la cultura de un Estado. Entonces no había una cultura única. Aquí no hay una cultura única, entonces era estúpido pensar que pudiéramos ser un poder unitario. Fechas importantes de ellos fue pues el 12 de diciembre de 1814, que fue cuando Bolívar se toma Santa Fe. Obviamente, como ya les dije anteriormente, pues Camilo Torres, al darse cuenta que pues Nariño había caído preso y que se había ido por allá a Pasto a luchar y perdió, dijo, no, este es nuestro momento, papá, vamos por el poder, llámese a Bolívar, traigas unos caballitos, unos soldados, y vamos por Santa Fe. Y así fue, ganaron. No recibieron mucha resistencia y pues ganaron ellos y el federalismo se tomó este territorio por una época muy grande de 2 años, que fue de 1814 a 1816. ¿Qué otras cosas nos trajo el federalismo? ¿Sí? Estos federalistas que nos trajeron, que algo llamado el regionalismo. No sé si alguna vez hayan escuchado eso de regionalismo. Entonces, los paisas se creen superiores a los cachacos nos creemos superiores a los costeños, y toda esta suerte de regionalismos. En ese momento hizo que algunas provincias se independizaran de la capital y dijeran, no, pero ¿qué nos vamos a seguir mandando Santa Fe? Si nosotros somos autónomos, nosotros podemos regirnos solos. Pero también, ¿qué trajo esto? Algo, mis queridos muchachos, que es un cáncer. El mayor cáncer después del problema de las tierras que ha tenido este país, que se llama el caudillismo. Ese problema del caudillismo, esos jefes regionales. Entonces, los federalistas decían, nosotros nos podemos mandar solos y tenemos a quien nos mande. Entonces salían esas personas, esas ilustres personas en las provincias, que eran los que decían, yo los voy a mandar. Entonces eran el Petro, el Uribe de esa época. Entonces ese caudillismo. Y desde ahí empezamos nosotros a entregarle el poder a esas personas que nos hablan bonito, a esas personas que piensan que nos pueden salvar, y nosotros también lo pensamos. Yo creo que uno de los principales caudillos del mundo es un loquito llamado Dios. ¿Sí? Es como el principal caudillo, porque a él también le entregamos
nuestros problemas, problemas que se supone que Él nos da, para que nos los solucione. Sí, porque es que nosotros no podemos, necesitamos de un líder, de un jefe, alguien que nos salve, porque es que somos ignorantes, no tenemos luces. Entonces nace esa imagen del caudillo. En cada una de las regiones hay un caudillo, una persona que nos puede mandar y nos puede salvar. Entonces, pues bueno, el federalismo y el centralismo lo tomo así por encima, ¿sí? Vuelvo y les digo, si ustedes quieren buscar más, pues lo pueden hacer. Hay más tema, por ejemplo, si ustedes buscan centralistas y federalistas en Google, aquí de Colombia, se van a encontrar que hay muchas cosas de federalistas. Hay muy poco de centralistas, porque como les digo, los federalistas fueron como los que reinaron, los que se adueñaron del poder. Entonces, no sé si aquí tengan alguna pregunta. Las élites. Sí, sí, sí. Entonces, nace eso de los caudillos. Dejen de pensar, y aquí se hago una crítica, un paréntesis así, que este país lo va a salvar un Petro, o lo va a salvar un Robledo, o lo va a salvar un Uribe, o esos manes que se hacen con el poder. No, no, no. Si este país lo salva a alguien, somos nosotros, no ellos. Ya dejen de entregarle sus problemas y sus aspiraciones de cambio a personas que solamente utilizan el querer del cambio de la gente para llegar a ese poder. Entonces ahí, para que no lo pensemos. Caudillos, nosotros no necesitamos caudillos. Necesitamos personas capaces. Todos somos capaces. Entonces, dejemos de verlos a ellos como importantes. Ahora sí, cierro paréntesis y vuelvo a la clase. Solo el pueblo salva al pueblo. Sí, señorita. Tienes toda la razón. Pero bueno, ya dejemos de hablar de centralistas y federalistas. Vuelvo y les digo, fíjense en los colores, por favor, por favor. Entonces espero que haya quedado claro el tema de los centralistas y federalistas. Espero. O sea, es lo que más espero en este mundo. Pero bueno, digamos que nos independizamos, ¿sí? Somos una patria nueva, una patria renovada. Ya no hay centralistas ni federalistas. Pero desde 1849 empiezan a haber otros dos cánceres. Los señores liberales y los señores conservadores, que ahora son los nuevos los que se disputan el poder. Entonces empieza a haber otra vez, amiguitos, el conflicto por el poder. Recuerden que el poder corrompe. Bueno, liberales. Empecemos hablando con los liberales. ¿Sí? Estos señores, algunos representantes de este partido liberal fueron Ezequiel Rojas. Él fue un filósofo, ¿sí? Y decía que a la sombra de la libertad los hombres pueden ser felices. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Libertad? ¡Ah! Los liberales son anarquistas. ¡Oh! Y se van a desmayar y se van a caer. No. Ellos promulgan esa libertad individual, ¿sí? O sea, no una libertad colectiva que promulgan algunos anarquistas, sino esa libertad individual, esa libertad de propiedad privada, todo ese tema liberal que nace con la Revolución Francesa, que lo veremos más adelante en próximas sesiones, ¿sí? Pero pues si quieren ir pillándose eso, pues como para que vayan adelantándose un poquito. Pero bueno, Ezequiel Rojas, el señor Rafael Uribe, estos son un poquito más conocidos, el señor Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán, ¿sí? Que son como las últimas grandes imágenes de ese partido liberal. ¿Qué características tiene este partido liberal? Este partido liberal son socialdemócratas, entonces son reformistas, ¿sí? Creen que a punta de reformas se va a llegar a un socialismo, entre comillas, dentro del capitalismo, ¿sí? Entonces, como que empecemos a hacer reformas dentro del capitalismo, no todo está mal, reformemos algunas cositas y llegaremos a ser felices. También
hablan acerca de la defensa de los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces el derecho a la salud, a la educación, a la equidad, todo lo que en este momento sale en la Constitución Política, que también en próximas sesiones, ustedes dirán, este man habla mucho de próximas sesiones, pero es que es así, en próximas sesiones los vamos a ver. Entonces aquí es como para dejarlos iniciaditos. Y por último, una última característica, es que ven que el Estado y la economía deben estar al servicio del pueblo, ¿sí? Deben estar al servicio del pueblo. Por eso es que el Partido Liberal, digamos que es muy asociado con el pueblo, porque en ese momento era como el que más pensaba en el pueblo. Sí, claro. Pero bueno, algunas fechas importantes para este Partido Liberal. En 1848, exactamente, ojo, si lo están anotando ahí, pilas, el 16 de julio de 1848 es fundado el Partido Liberal por el señor, que les nombré de primeras, Ezequiel Rojas. En 1863 es firmada la Constitución de Río Negro. Esto se da gracias a que ellos ganan una guerra civil, de las tantas que hubieron, que fue entre 1860 y 1862. Esta Constitución de Río Negro da lo que en la historia se conoce como los Estados Unidos de Colombia, ¿sí? Entonces era una constitución de tipo federal, ¿sí? Espero que hayan notado los colores de que tanto los federalistas como los liberales son de color rojo, porque los liberales tomaron muchas ideas de los federalistas y se puede decir, lo digo yo, con miedo a equivocarme, de que los liberales son los hijos de los federalistas. Entonces, ustedes se pudieron dar cuenta que los centralistas y los conservadores están de color azul, porque los conservadores fueron los hijos de esos señores centralistas. Entonces no es que hayan desaparecido, sino que se cambiaron el nombre, pero seguían los mismos disputándose el mismo poder. Pero bueno, la Constitución de Río Negro fue después reemplazada por la de 1886, que ya la vamos a ver más adelante. Otra fecha importante fue que en 1930 a 1946 hay algo en la historia de este país que se conoce como la República Liberal, que es cuando los liberales toman el poder, ¿sí? Entonces, de 1930 a 1946 tenemos solo presidentes del Partido Liberal. En 1948, pues, es asesinado Gaitán. Pilas ahí con esto. Yo no lo sabía, cuando lo leí, pues me causó gracia y también asombro, y es que en 1992 el Partido Liberal Colombiano se unió a la Internacional Socialista. Entonces eso me dejó a mí como, ¿qué? ¿Internacional Socialista? ¿En serio? Pero si el Partido Liberal apoya mucho la parte de la derecha, o sea, ¿qué está pasando acá? Pero bueno, ya quedaría para el análisis de ustedes ver qué es eso de que ellos sean de la Internacional Socialista. Pero como les dije anteriormente, tienen ideas socialdemócratas, ¿sí? Entonces por eso se les permitió que se unieran. Entonces, pues sí, chiquillos, hemos tenido presidentes socialistas. Ah, mentiras. Pero bueno, esas son algunas fechas importantes de este Partido Liberal, ¿sí? Ahora pasemos al otro lado, a los otros, que es el Partido Conservador Colombiano. ¿Qué representantes podemos sacar de este Partido Conservador Colombiano? Está el excelentísimo señor Mariano Ospina Pérez, el excelentísimo señor Miguel Antonio Caro y el excelentísimo señor Laureano Gómez. Les digo excelencias porque, como ustedes saben, así se les dice a los presidentes, porque así decidieron llamarse desde la patria boba, los excelentísimos presidentes. Pero bueno, ¿qué características tienen este Partido Conservador? Bueno, empecemos. La primera es favorecer las tradiciones, ¿sí? Entonces por eso son un partido conservador. ¿Por qué más? Favorecer las tradiciones
que había en este territorio. El cristianismo contra la inmoralidad. ¿Sí? Y veían que la esperanza iluminada por la fe era la única esperanza que tenía este país. Debíamos iluminarnos por la fe. Entonces, tenían mucho de la doctrina de la iglesia. Entonces, por eso utilizan el cristianismo contra la inmoralidad. En uno de sus principios, ¿sí? Como los principios del partido, cuando se consolida, son estos. El primero, Dios es el centro del universo. Copérnico se debe estar revoltando en la tumba. Pero no, para el Partido Conservador, Dios es el centro del universo. Otra, dice que la persona humana tiene dignidad y deberes. La quinta dice que la razón humana no es absoluta, debe limitarse. ¿Y cuál será el limitante? Pues la fe cristiana, ¿sí? La séptima es que los grandes maestros son la cultura y la tradición. Y la última, que no se la anoté ahí, pero pues los invito a que la busquen, son 10 principios. La novena es que la propiedad privada es un derecho natural, ¿sí? Y también promulgan de que va a haber un Estado unificado. Entonces el Partido Conservador está promulgado por la fe. ¿Sí? Entonces son los que tienen la idea de Dios, de la religión y todo este cuento. Fechas importantes. En 1849, entonces, conservadores nacieron en el 48, perdón, liberales en el 48, conservadores en el 49. La fecha exacta, si es que están escribiendo, es el 4 de octubre de 1849. Es fundado este partido. En 1886 es firmada la Constitución que termina su vigencia en 1991, cuando se firma la nueva. Y en este periodo, en esa Constitución, uno de los fuertes era algo que se llamó la regeneración. Los invito a que busquen qué era ese tema de la regeneración. Pero el lema, ¿sí? El lema de ese periodo era una nación, una raza, un Dios. Entonces, así como un abrebocas, la regeneración era generar este país en torno a las ideas de Dios. Sí, entonces, severo, ¿no? Severo eso, ¿no? Regenerar esta nación con las ideas de Dios. Y hubo algo llamado en la educación, que se me va el nombre, profes, ¿cómo era que se llamaba? Que la iglesia tomaba de la educación. El Eh, concordato. el concordato. Gracias, profe Darío. Entonces, con el concordato, la iglesia católica, era la encargada ahora de mirar cuál era el horizonte de la educación, ¿sí? Entonces, también para que se pillen eso, el tema de la regeneración y el concordato. Otra fecha importante, bueno, de 1886 a 1930, o sea, 44 años, fue la hegemonía conservadora. En ese periodo, pues, puras excelencias conservadoras eran las que tomaban la decisión y todo este país. Existieron algunos que no eran conservadores, pero pues guardaban esencia del conservadurismo. Y pues así chiquillos, esos fueron la división del poder que se tomó en el siglo XIX aquí en este platanal llamado Colombia. ¿Sí? Entonces esa fue la división del poder. 1811-1816, centralistas y federalistas. Del 49 al 53, liberales y conservadores. Ojo, coloco 53 porque en esa época fue cuando llegó el excelentísimo general Rojas Pinilla, ¿sí? El mejor presidente de este país. Chistoso, ¿no? Somos un país tan violento que el mejor presidente fue un militar y alguien que, pues, algunos dicen que fue un dictador. Entonces ahí. Vuelvo y les hago énfasis en los colores, centralistas azules, conservadores azules, papá, hijo. Federalistas rojos, liberales rojos, papá, hijo. ¿Sí? Bueno.
No sé si tengan alguna pregunta de este tema, algo que decir, algún comentario, algo que contar. Por ejemplo, una pregunta, así estoy muy preguntón hoy. ¿Ustedes de qué partido eran sus abuelos? Si llegaron a hablar acerca de ese tema. Entonces me gustaría saber cómo sus abuelos, por ejemplo, el profe Darío dice que eran liberales, Kimberly dice que eran liberales, a ver, los otros no tuvieron abuelos, amigos míos. O es que ya todos durmieron y se acostaron a dormir ya. Y me dejaron hablando aquí solo con Darío y mi bisabuela era comunista. Yurani dice que eran conservadores. F por Marcela. Johnny dice que eran liberales. Yo la verdad no tengo conocimiento de los míos en qué sentido iban, la verdad. Creo que eran liberales. Gracias, profe Juliet. Tenían una foto con Serpa y todo. Bien. Gerard dice que no les ha preguntado. Bueno, sería interesante, ¿no? Que si tienen a sus abuelitos vivos o alguna persona de la tercera edad que conozcan, preguntarle eso, como, hey, usted en ese tiempo, ¿de qué color manchaba su dedo cuando iba a votar, no? Si de color rojo o de color azul. Estoy totalmente de acuerdo con tu abuelita. Por ejemplo, mi abuela era liberal, ¿sí? Y ella se tuvo que ir del Tolima, de donde vivía, porque el papá de ella, cuando se tomaba, le buscaba conflicto a los conservadores. Y entonces todo borracho empezaba a gritar que iba al Partido Liberal y todo eso, y pues le llegó amenazas y tuvieron que dejar la casa que tenían en el Tolima para venirse aquí a Bogotá a empezar una nueva vida. Pero pues ella hasta el último día se dijo que era liberal hasta morir. Y me gustaba a mí molestarla diciendo que yo era conservador y todo ese cuento, pero era solamente para hacerla enojar. Pero pues nada, interesante que hagan ese ejercicio de memoria, de preguntarle a las personas como, hey, a las personas mayores, ¿no? Porque ahorita, aunque no lo crean, sigue habiendo una división del poder, unas diferencias. Ya no son ni federalistas ni centralistas, ni liberales ni conservadores, sino que ahora son uribistas y petristas. Por eso en clase yo les decía que la historia no es lineal, la historia es una espiral, las cosas se repiten. Y ahí ya vamos otra vez a repetir algo, que es esa división. Ahora somos petristas o somos uribistas. Y en la mitad, pues Fajardo o Claudia López. Pero todos son una mierda. Sí, para mí Petro es una mierda. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Así que voy a avanzar. Ya pasamos en esto. Nos dimos cuenta que los centralistas y federalistas tuvieron una guerra por el poder, que se llamó la patria boba. ¿Será que los liberales y conservadores nunca se fueron a las armas? ¿Será que nunca lo hicieron? Pues sí lo hicieron. Y es algo que conocemos nosotros como la guerra de los 1000 días. Vamos a hablar acerca de la guerra de los 1000 días. Ole, ¿no se han dado cuenta que Colombia es un país de muchos conflictos? A cada rato termina un conflicto, empieza otro. Y algunos historiadores dicen que hubo alrededor de, no sé, 50 guerras civiles, 60, no sé qué número es el que ellos dicen. Pero pues aquí siempre ha habido conflicto. Ay, bueno, sí, Petro presidente. Sí, claro que sí, Petro presidente. Hagámosle real por el capitalismo social. Pero bueno, vamos a hablar acerca de la guerra de los 1000 días. Conflicto bélico dado entre 1899 y 1902. Este conflicto se da gracias a que la disputa por el poder otra vez, ¿no? Tengan ahí pendiente, es que esto es pura pelea por el poder. Entonces, es provocado porque los liberales no tenían participación en el poder.
porque ya los conservadores habían llegado, se habían montado desde 1886, el tema de la regeneración, y pues baila. Ellos están totalmente por fuera del poder, y por eso se enfrentan liberales contra conservadores, por el poder. Entonces, este conflicto termina con el Tratado de Wisconsin, que fue así llamado por el nombre del acorazado donde se firmó el tratado. ¿Sí? Acorazado, pues, la carátula. ¿Sí? Bueno, de donde se firmó el tratado. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los antecedentes que se dio para que este conflicto explotara. Uno, pues como ya les dije, los conservadores estaban en el poder y los liberales querían llegar también al poder porque, hey, ¿qué pasa? Después serían más inteligentes y harían un frente nacional para compartirse el poder. Pero bueno, en ese momento no había esa capacidad de inteligencia entre ellos. Pero bueno, antecedentes. El primer antecedente fue la muerte de Núñez, ¿sí? Que era presidente conservador, el señor Núñez, que ya había tenido 3 presidencias anteriores. Entonces ya iba por la 4ª presidencia. Una persona que le encantaba este país y por eso quería gobernarlo. Este señor muere el 18 de septiembre de 1894. Muere en Cartagena. Núñez había convertido a Colombia en un país centralista, con la Constitución del 86, ¿sí? Entonces, por eso dejamos de llamarnos Estados Unidos de Colombia a llamarnos República de Colombia. Ya, solo República de Colombia. ¿Por qué? Porque somos un país centralista. Pero bueno, entonces, murió Núñez. Entonces, ¿quién iba a tomar el poder? Un señor de apellido Caro. Miguel Antonio Caro asumió la presidencia, ¿sí? Con una actitud férrea. O sea, el man intocable. Tanto fue eso que marginó del poder a todos sus contrarios, tanto liberales como conservadores, porque él llegó con mano firme, corazón grande. Ah, no, eso es de otro presidente. Pero hay para que hagan un símil, ¿sí? Entonces, la presidencia de Caro hizo que existiera una división. Aquí no lo coloqué y no lo coloqué por pereza, no porque tuviera pereza, sino para que me pusieran cuidado. Y es que hubo una división entre conservadores y liberales. No ya entre ellos dos, sino dentro de los mismos liberales y conservadores hubo una división. Por ejemplo, los conservadores se dividieron entre históricos y nacionalistas, ¿sí? Los históricos eran los que luchaban por la descentralización administrativa, que eso lo vimos con el profe Johnny, creo, que era entonces que con la descentralización administrativa, pues se pudieran elegir quiénes, o sea, la ciudad pudiera elegir quién iba a ser su alcalde, ¿sí? Entonces, ellos estaban luchando por eso. Los nacionalistas eran partidarios de la regeneración. Y decían, no, 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 ¿cuál descentralización? No, somos un país central y el presidente es el que tiene la autoridad de elegir quién va a ser el alcalde. No esa mano de gente inculta que no sabe votar. ¿Mm? Y también hubo una separación entre los liberales. Vuelvo, conservadores divididos en históricos y nacionalistas. Y también existió una división en el Partido Liberal, que fue entre los pacifistas y los bélicos. Entonces, los pacifistas decían que por medio del diálogo y la negociación iban a llegar al poder. Sí, claro. Y los bélicos decían, no, 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 al poder se llega es por las armas, ¿sí? Al poder llegamos es por las armas y tomándonos esto porque por medio de la negociación no vamos a llegar a ningún lado. Pero bueno, eso hizo Miguel Antonio Caro. Fue tan duro que hizo que se dividieran tanto conservadores como liberales.
Otro antecedente era el liberalismo en América, ¿sí? A finales del siglo XIX, el liberalismo en el continente americano se estaba consolidando. Entonces eso hizo que en Colombia, porque como somos bien reaccionarios, amiguitos míos, como pudieron darse cuenta, sí, la gente se enteró de Norteamérica y en Francia se sabían revoluciones y nos nació hacer una revolución. Perdón, una revuelta. Entonces se enteraron que en América el liberalismo estaba tomando fuerza, entonces aquí también tocaba hacer lo mismo. Trayéndolo a este periodo, se enteraron que en Estados Unidos estaban protestando por la muerte de una persona afro y aquí nos nació también luchar por las muertes, ¿no? Porque pues como nosotros nos copiamos de todo, tenemos nuestros propios muertos, pero nos levantamos cuando se levantan por muertos de otros lugares, porque así somos nosotros, ¿cierto? Nos gusta copiarnos de todo. Pero bueno, entonces se, se empezó a ver que el liberalismo se estaba levantando en América. Entonces un señor llamado Rafael Uribe Uribe comentó, os, o, no, perdón, o nos dais la libertad o nos la tomamos. Uy, desafiante, ¿sí o no? O nos dais la libertad o nos la tomamos, dijo el señor general Rafael Uribe Uribe. Los conservadores como que no le comieron y no les dieron la libertad ni el poder ni nada, y la guerra de los 1000 días estalla el 17 de octubre de 1899. Esta guerra estalló porque los liberales pacifistas, que en su mayoría eran personas de la tercera edad, digámoslo así, personas adultas, no pudieron retener a los liberales bélicos, que eran en su mayoría los jóvenes. Y vuelvo y recaigo a lo mismo que había dicho. Nosotros los jóvenes, ¿sí? Tenemos un compromiso histórico, muchachos. Y ese compromiso histórico es la lucha. Si han habido cambios, si han existido cambios, es porque los jóvenes nos hemos levantado, porque los jóvenes hemos tenido la tenacidad. Pero es que el cambio, y aquí abro un paréntesis otra vez, el cambio, muchachos, no llega en un paro, marchando un solo día y el otro día volviendo a hacer lo mismo. El cambio se hace trabajando con las clases populares, con las bases, para que haya un cambio, pero verdadero. Aquí el problema es que pensamos que el cambio va a venir de arriba hacia abajo. Entonces que el cambio va a venir cuando Petro sea presidente y empieza a cambiar todo de arriba hacia abajo. Y no, el verdadero cambio se logra desde abajo hacia arriba, trabajando desde lo popular, desde las clases populares, desde el barrio, desde su comunidad, avivando, encendiendo la llama de la revolución. Así es como se consigue el cambio. No votando por una persona que nos dice que nos va a cambiar. ¿Quieren votar? Voten. ¿Quieren voten por Petro? ¿Quieren votar por Uribe? No voten por Uribe. Voten por... Pero hey, el cambio no va a llegar así. El cambio no llega de arriba a abajo. El cambio llega de abajo a arriba. ¿Sí? Entonces, para que no lo pensemos, cierro paréntesis. ¿En qué iba? Bueno, la guerra estalló el 17 de octubre, cuando los liberales bélicos dijeron, no nos aguantamos más esto, no nos aguantamos más esa dichosa regeneración y vamos a luchar por la libertad de este país. Desafiantes, desafiantes, desafiantes. Pero bueno, ahora ya que sabemos esto, vamos a ver quiénes fueron los que luchaban, ¿no? ¿Quiénes fueron los que lucharon en esa guerra por la libertad? Les hago un spoiler. Los liberales perdieron, ganaron los conservadores. Pero bueno, vamos a ver quiénes luchaban por los liberales. ¿Sí? En los liberales, los guerrilleros, en su gran mayoría, eran hombres sin tierra, pequeños propietarios y colonos y trabajadores independientes. ¿Qué quiere decir esto? Personas del pueblo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay una falta de preparación militar. No tenían preparación militar porque no eran militares. Y además de eso, súmenles que tenían una precariedad de armas. ¿Sí? Entonces no tenían las suficientes armas y las que tenían pues no eran las super armas para luchar.
Y pues algunas derrotas volvió la lucha de carácter irregular. Ustedes dirán que es una lucha de carácter irregular, profe. Yo les diré, no sé, no mentiras. Una lucha de carácter irregular es cuando se empieza a dar por regiones, lo que el comandante Che Guevara, uy, perdón, metiendo el Che en clase. Ay, Dios. Bueno, es que hay Dios y yo soy ateo. No. Bueno, una lucha de carácter irregular es lo que el comandante Che Guevara diría lo que es una lucha por focos, ¿sí? Por focos guerrilleros. Entonces, hay una lucha en Santander, hay otra lucha por allá en el Tolima y hay otra lucha por allá en el Llano, ¿sí? Entonces, son focos pequeños luchando en diferentes partes. Una lucha de carácter irregular es cuando todo el territorio está luchando, ¿sí? Cuando hay una pelea, un conflicto entre todos. ¿Cuáles fueron esas derrotas que llevó a que la lucha se volviera de carácter irregular? Pues la pérdida del río Magdalena, que era como a donde todos querían llegar, porque mantener el río Magdalena era tener la vía de la comunicación, ¿sí? En ese momento no había WhatsApp, entonces tocaba por barquitos, mandar las cartas y la comunicación. Bueno, eso, perdieron el río Magdalena, fueron derrotados en Santander también, y pues eso hizo que la lucha se volviera regional y de carácter irregular. Pero bueno, no solamente los liberales hombres pelearon, también estaban las mujeres. Las mujeres prestaban apoyo logístico, ¿sí? En ese combate, en ese conflicto bélico, prestaban el apoyo logístico. ¿Qué apoyo logístico? Bueno, eran las encargadas de la mensajería, ¿sí? Llevar, como les digo, las cartas de un lugar a otro y todo este tema. Eran encargadas de la cocina, pues entendamos la época, ¿no? 1899, 1900, entonces pues nada, la mujer a la cocina. Decía mi abuela que los hombres en la cocina huelen a popó de gallina. Y pues es la cultura en la que han dicho que no, las mujeres son las únicas que se pueden encargar de la cocina. Entonces ahí se ve. Las mujeres en el apoyo logístico pues se encargaban de estar en la cocina y ese tema. También eran encargadas del suministro de armas y llevar las armas a los lugares. Y por último, pues el tema de la enfermería, ¿sí? Obviamente, como era una lucha de carácter irregular, no se podían hacer una carpa militar como la que hacen ahora para combatir el COVID, en vez de hacer un hospital. Pero eso ya es de esta época. Pero no solamente las mujeres prestaron apoyo logístico, no lo coloqué acá porque fueron muy pocas, ¿sí? Pero pues hacer un énfasis de que también hubo una conformación de columnas femeninas en el ejército liberal, ¿sí? O sea, no solamente las mujeres se encargaban de esto, sino que también existieron algunas mujeres que formaron columnas femeninas, no feministas, femeninas, ¿sí? Entonces, pues, si ustedes quedan con esa duda, pues pueden salir de esta clase, descansar de todo lo que les he dicho y buscar, hey, ¿cómo así tuvo una conformación de columnas femeninas? Y mirar. Y si encuentran algo, nos comentan ahí por los grupos de WhatsApp, ¿sí? Pero también fueron afectados los niños. ¿Cómo así que los niños? Estos niños, bueno, hay que dividir en dos, ¿no? Los niños que podían ir al colegio y los niños que pues no podían ir al colegio. ¿Por qué? Pues porque eran pobres, no eran de los criollos o de los nuevos, ¿cómo llamarlos? Bueno, nuevos burgueses, para que entiendan, ¿sí? Los que iban al colegio cambiaron las rondas infantiles por las marchas, porque es que tenían que prepararlos para la guerra. Entonces ya no habían rondas infantiles, sino marchas. ¿Qué pasó también con ellos? Que los separaron en las aulas. Entonces imagínense en que hoy que es hoy 26, inicia una guerra civil entre petristas y uribistas. Y volvemos a las aulas. Entonces nos separan. De un lado van los petristas, y como digamos, al lado izquierdo los petristas y al lado derecho los uribistas. Y ustedes dirán, ¿esto fue porque los niños tenían idea de que era conservadurismo, que era liberalismo? No, por los papás. Sí, entonces los papás, yo no quiero que mi hijo se junte con un liberal. ¿Qué tocó? Separar. Entonces, separaron a rojos y azules de las aulas para que no estuvieran juntos. Pero los niños que no tenían el poder o la adquisición material para ir a las escuelas,
pues tenían que ir a la guerra. Tanto liberales como conservadores quedaron encantados con las cualidades de los niños combatientes. ¿Por qué? Por su agilidad, pues al ser pequeños tenían una gran agilidad, por su destreza, por su acatamiento de órdenes, ¿sí? Entonces, si a ellos se les decía vaya a tal lado, ellos iban porque pues tienen que acatar a sus mayores, ¿no? Y pues también tenían cero vicios, no eran alcohólicos, no tenían ningún otro tipo de vicio, entonces pues era mejor comandarlos. Pregunto yo, ¿me están escuchando? ¿Todavía siguen ahí? Sí, gracias. Es que me preocupa el silencio, me fastidia el silencio. Pero bueno, también en esta guerra se vieron inmersos los indígenas. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Los indígenas fueron a la guerra? No específicamente. ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron que participar porque el conflicto llegó a sus tierras. Como siempre, el conflicto es el que llega a las tierras de ellos y no ellos inician un conflicto. Entonces, pues como el conflicto les llegó a sus tierras, ¿qué tuvieron que hacer? Participar para protegerse, ¿sí? Pero ellos, sí habían algunos combatientes, pero pues sirvieron más como labores de apoyo, ¿sí? Apoyar a las columnas que llegaban, como pues ayudándoles al reconocimiento del territorio, ya que ellos eran conocedores expertos. Y ustedes saben que en la guerra, el que conoce el territorio, pues es el que gana. Entonces, ahí ayudaron los indígenas, ¿no? A apoyarlos y no apoyarlos de a la viva, a la misma mano, no, sino que cuidándole las armas, ayudándoles a cargar y todo ese tema, y reconociendo el territorio donde estaban parados. Y por último, pues hablemos de la señora iglesia, ¿no? Que, Dios mío, está que se quiebra. Hay que hacer algo porque las iglesias se están quebrando. Y eso que no son un negocio. ¿Se imaginan donde fueran un negocio? Pero bueno, siempre me salto en eso. La iglesia toma partido y apoya al partido conservador. ¿Qué? ¿A lo bien en serio? La iglesia católica apoyando al partido que quiere conservar las creencias católicas. Raro, ¿no? O sea, a mí me pareció raro. Yo quedé como, ¿en serio? Pero sí, los apoyó. Entonces, el púlpito fue la mejor arma de reclutamiento. Utilizaron el púlpito para llamar a la gente. ¿Cómo lo hicieron? Pues hicieron que los liberales, sí, los liberales, eran vistos como masones, agnósticos y ateos. Uy, no. Entonces la gente escuchaba eso y decía, uy, no, qué peligro esos liberales, ¿no? Son masones, agnósticos, ateos, no sabemos qué sea eso, pero qué peligro. Y ese jueguito lo tiene la iglesia desde siempre. Digamos, como les digo, a mí no me mata Petro, me mataba, pero ya no me mata. Para que Petro perdiera la presidencia, tuvo una gran influencia la iglesia. ¿Cómo? Y todas estas creencias. Entonces empezaron a decir que Petro era ateo, que Petro era satánico, y que Petro no sé qué, y que Petro nos iba a volver. Uy, no, qué miedo que Petro no crea en Dios, porque es que hay que respetar a Dios. Y más en este país donde la Constitución inicia diciendo que estamos bendecidos por Dios, pero somos un país laico. Hay cosas que uno se pone a pensar, ¿no? Y también cuando el presidente se posesiona, tiene que jurar ante la Biblia, porque somos un país católico y nos preocupa, hijo de madre, que las iglesias se quiebren, pero no nos preocupa que los teatros se quiebren, porque es que como los teatros son pura fantasía y puros inventos, y la iglesia no, la iglesia está, o sea, todo lo de la iglesia está basado en hechos reales. Pero bueno, entonces, los liberales eran vistos como masones, agnósticos y ateos. Por esta razón, decía la iglesia, debían ser exterminados para la gloria de Dios. Claro, porque, uy, no, esos liberales eran un peligro, ¿no? Imagínense que llegaran al poder, paila. Perdemos todo el apoyo de Dios y nos vamos al infierno, como si el infierno no se llamara Colombia, y es lo que estamos viviendo ahora. Pero bueno, ¿qué consecuencias tuvo esto?
como ya les dije, así haciendo un spoiler, y por tiempo no voy a explicar mucho, este conflicto lo gana el Partido Conservador y por eso sigue en el poder. ¿Mm? Y seguirá hasta el poder hasta 1930, perdón. ¿Qué consecuencias? Pues llega con una crisis económica, se acaba el conflicto y una berraca crisis económica. ¿Por qué? Pues por la deuda en gasto militar. Entonces, fue madre vida, gastamos tanta plata pudiendo haber firmado un frente nacional, pero no. Entonces, llega una crisis económica, se separa Panamá en el año 1903, F por Panamá, se separa, no sé si, toca que averigüen si Estados Unidos tuvo algo que ver, ¿no? Porque pues como el canal de Panamá es de ellos, pero no sé, toca averiguarlo, toca buscarlo. Y con la crisis económica también se da, pues porque las vías, la industria y todo, pues estaban destruidas, ¿no? Con ese conflicto, pues las vías terminaron destruidas de una forma increíble. Como todo conflicto, ¿no? Destruyendo vías, destruyendo industrias y todo ese tema. Y por último, una de las consecuencias, y no menos importante, fue que existieron 30.000 bajas como máximo, 30.000 muertos. O sea, como quien dice, la guerra de los 1000 días fue más peligrosa que el COVID-19. Porque hubieron 30.000 bajas. 30.000 hombres perdieron la vida. Bueno, 30.000 hombres, mujeres, indígenas, niños, porque ellos también hicieron parte del conflicto. Y ya por último, este conflicto, la batalla de Palo Negro fue la más sangrienta. Fue una de las más sangrientas de este conflicto. Y pues así termino de hablarles del siglo XIX. El siglo XIX de este país. ¿Basado en qué? En el conflicto por el poder. ¿En quién iba a comandar este país? Si los centralistas o los federalistas, si los liberales o conservadores. Obviamente los liberales y conservadores siguieron luchando. Da el nacimiento a los bandoleros, da el nacimiento después a las guerrillas, pero esto lo veremos después en próximas sesiones. Entonces, amiguitos míos, con esto doy final a la clase, siendo las 8:03. Pregunto yo, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quieran comentar? Bueno, espero que los comentarios, o sea, que no hayan comentarios porque quedó bien explicado y no porque no hayan entendido nada y tengan pena por preguntar. Sí. Entonces, pues nada. Ese fue como el recorrido que quise hacer. Obviamente se escapan muchas cosas, muchas fechas se escapan, pero es un espacio de 2 horas y, pues ustedes entenderán, ¿no? Entonces, bueno, hay unos compas que quieren anunciar algo, entonces, pues, compas, los que quieren anunciar algo, anuncien. Sí, que me escribieron al interno. Háganle de una, que ya algunos conocemos la propuesta, pero otros no, entonces sería mejor que la escucháramos acá. Bueno, hola, buenas noches. Yo pues esperaba hacerlo era por chat, pero pues ya me incluyeron, ya acá me metieron, ya tengo que hablar, ya que. Entonces yo hago acá mi pequeño anuncio parroquial sobre un pequeño proyecto que estamos arrancando acá como base desde Sur. Acá pues 3 estudiantes y un profesor. Entonces queríamos invitarlos y como publicitar nuestro proyectico, que es básicamente un conversatorio de nosotros hablando sobre distintos temas de filosofía y cosas de ciencias sociales, siendo unos cagados que no saben nada y no estamos ni siquiera en la universidad, pero bueno, ahí se le intenta. Entonces queríamos invitarlos a la sesión de hoy, que más o menos si no hay ningún problema y si no morimos en el intento va a ser a las 8:30.
y vamos a hacer ahí un directo, vamos a estar hablando entre todos, vamos a armar unas metodologías bien ásperas. Ahí el profesor Darío me hizo el favor de compartir el link para el que esté interesado, tampoco es obligación ni nada. Y la cosa es muy satírica, la verdad, no es una clase, es una burla de todo lo que podamos burlarnos, la verdad. No es nota, algo así. Entonces ahí yo quería hacerles la invitación. Incluso ustedes como profesores, si quieren venir y hablar con nosotros, todo bien. Hágale que antes yo estaría encantado. Y me explican cosas del Che, no mentiras. Y ya, ese sería el fin del anuncio parroquial. Gracias. Gracias, Pablo. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Y no siendo más, yo creo que hasta aquí va la clase de hoy. Vuelvo y pregunto si hay alguna pregunta. Creo que no. Creo que... bueno, sí, nosotros también tenemos un podcast, pero por si quieren ir a ver y pillarlo el domingo. Aquí estamos trabajando resto en el tema virtual. Pero bueno, considerando que no hay nada más, entonces me alegró tenerlos acá, me alegró que, bueno, me hayan escuchado y pues espero, ¿no? Ah, bueno, Pablo tiene una pregunta. Dale, Pablo. Yo de pronto fue que me perdí porque no pude estar toda la sesión, qué pena con ustedes, me ocupé con una cosa, pero ¿a qué se refiere exactamente con el púlpito fue la mejor arma de reclutamiento? O sea, exactamente a qué se refiere. Yo, ahí, perdón. Todo bien, tranquilo. Como yo les estaba comentando, la Iglesia Católica decidió apoyar a los conservadores, ¿no? Entonces, cuando digo que el púlpito fue la mejor arma de reclutamiento, púlpito pues es donde se para el señor cura, el señor padre, y pues como la iglesia apoyaba, empezó a decirle a la gente que los liberales eran agnósticos y ateos, entonces, ¿qué tocaba? Destruirlos, acabar con ellos, y por eso tenían que enlistarse en el ejército conservador para acabar con esos liberales y que no llegara el ateísmo aquí a Colombia. ¿Por qué? Porque debían ser exterminados para la gloria de Dios. Entonces, por eso digo que el púlpito fue la mejor arma de reclutamiento, porque obviamente la gente iba a la iglesia y pues escuchaba al padre decir eso, entonces, obvio, no, el padre tiene la razón y hay que luchar contra esos conservadores, contra esos liberales, perdón. Es como lo mismo que hacen ahora cuando, cuando hay algún candidato, va a las iglesias para ganar votos. Entonces es lo mismo. Utilizan ahí la iglesia para ganar votos y llegar al poder. En ese momento utilizaron la iglesia para reclutar personas y ganar la guerra. Y pues les fue bien porque la ganaron. Pero bueno, pues, y no, tranquilo. Esta es la idea, ¿no? Poder responder preguntas. Entonces, vuelvo y digo, considerando que no hay más preguntas, nadie más tiene algo que decir, entonces, vuelvo y digo, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme, por escuchar a este loco hablar tanto y intentar explicarles algo. Entonces, pues, espero que haya quedado bien explicado. Y por favor, investiguen más del tema. Si quedan algunas preguntas, pues nada, investiguen y nos comentarán después. No hay tarea, yo no tengo tarea. Entonces, pues nada, chicos, pueden ir en paz, lávense las manos, cuídense y nada. Tarea a repasar. Sí, gracias, profe Juliet. Entonces, nada, pelados, fue un placer. Vayan y almuercen. Perdón, coman. Hasta luego.